Mi nombre es Lautaro Cheuque y quiero presentar el programa radial Somos Revolución, que tiene como objetivo conocer y entender la geopolítica actual, nuestra historia que es muy importante y que los pueblos escriban su propia historia. Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Muy buenos días, nos encontramos en otro programa de Somos Revolución, más exactamente el episodio 20, menos mal que lo tenía anotado porque si no, no me acordaba. Y en particular nos reunimos hoy, como dije, se alinearon los planetas, textualmente repito lo que dije el programa anterior, pudimos sumar, esperemos que esto no sea una ocasión puntual o situacional, como se dice, sino que ya sea algo que esté presente en los programas, que es la participación de un compañero, por fin. Yo que estaba con la eterna promesa de traer compañeros, ahora por fin lo puedo cumplir. Así que te cedo la palabra, Fran, y ¿cómo andas hoy? Bueno, muchas gracias, Lau. Soy Francisco Pacheco, soy estudiante también acá de la Escuela 713, estoy en sexto primera ETP. Así que si van a la escuela en cualquier momento del día seguro voy a estar ahí caminando por los pasillos. Y bueno, nada, hoy estoy bien. Vengo ahí de distintas movidas con el centro y con el centro de estudiantes. Pero ya estoy listo para empezar con el capítulo de hoy. Muy bueno, como ustedes lo escucharán y ya lo sabrán, Fran pone el cuerpo en muchas marchas, pone el cuerpo por la escuela y por los distintas... Cuando algo se necesita pedir, Fran está ahí para apoyar, por supuesto. Como ahora que fueron las elecciones ya van a ver otras caras, pero Fran siempre estuvo ahí presente, recuerdo bien, desde que empecé a cursar hace un par de años en la escuela. Fran siempre estaba presente ahí en las marchas o en el centro, siempre escuchando a los compañeros, ¿no? Así que qué oportunidad, ¿no? De traer un compañero que se sume al equipo con un perfil como el de Fran, ¿no? Como siempre voy a estar eternamente agradecido, Fran, de que te puedas, Yo también. puedas sumarte al equipo. Ya ahí con los tiempos vamos a ir lineando, ¿no? Siempre es relativo, por supuesto. Como hablé en la entrevista de ayer, no tiene por qué ser tan lineal, sino podemos ir variando y como esta oportunidad que no grabamos como usualmente lo hacemos, ¿no? Entre los recreos los martes, sino ir rotando por ahí por la semana, así que qué bueno tenerte, Fran. Y hoy en particular nos reunimos, nos alejamos ya bastante de la fecha, ¿no? Pero que como ustedes verán en el calendario, ¿no? Uno de las cosas que más se habló hace un par de días, más de 10 días, es el 11 de septiembre, que ocurrieron en particular dos hechos, uno más contemporáneo que otro, pero lo recordarán posiblemente, o habrán escuchado de ese día, porque en las redes sociales habrá aparecido. Por un lado, el bombardeo el choque de los aviones a las Torres Gemelas, ¿no? Que es lo que no vamos a hablar el día de hoy, pero en particular algo un poquito más atrás, más exactamente 73, que es el golpe de Estado contra Salvador Allende. Que eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, por el que estoy reunido ahora con Fran, y que investigamos un poco. Así que, para comenzar, ¿no? Como un pequeño contexto, para nombrar así nomás, tenemos que en Chile hay un fuerte movimiento ya desde el comienzo de 1900 de mineros, de campesinos, como que se va gestando de a poquito un movimiento, ¿no? De las clases obreras y originarios, por supuesto. No sé si establecer una diferencia, creo que tendría permitido decir que en Chile, por ahí, los pueblos originarios están más organizados, ¿no? No sé qué te parecerá a vos, Fran. Sí, o sea, no tengo tanto conocimiento de como el paradigma actual, pero sí es como tiene un poco más de trascendencia en ese sentido. Claro. Más activos como seres políticos. Por supuesto, porque para establecer la diferencia, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de hablar con varias personas, en particular solo ahora mismo de la comunidad Nahuelpan, que es la comunidad que está prácticamente en Esquel, vos los podés ver y
y los podés ver desorganizados, ¿no? Cada uno por su lado, por decirlo así, es decir, atravesados por las consignas individualistas en la mayoría de los casos, ¿no? Y en Chile es distinto, por lo menos se pueden organizar en un espacio de 4x4 y decir, vamos a hablar esto y vamos a hablar por la comunidad. Desde otros partidos, como lo que fue el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MIR, que también buscaba agrupar tanto campesinos como trabajadores como pueblos originarios. Por supuesto, viste, en movimientos como ese, concretos, es que se ve la organización previa y el pensamiento desarrollado y la diferencia, en este caso, con nuestras comunidades, ¿no? De Argentina o de la Patagonia, de este sector en particular. Y con este contexto, ¿no? Como también comentándolo brevemente, en 1932, mediante un choque ahí de fuerzas, pero en particular mediante un golpe, se puede decir, se establece un grupo de militares que van con la consigna, y que en particular, lo puedo decir, cambian el nombre. Desde algo tan banal se trató de hacer un plan un poquito más desarrollado del proyecto que podríamos catalogar como la República Socialista de Chile, ¿no? En 1932, que un grupo de militares intentó llevar un rumbo, por decirlo así, económico más popular o social, ¿no? Claro. Con una agenda más... Es como un estado así de bienestar. Claro, por ahí lineando, ¿no? Como Claro. buscando... Vivienda, alimentos, asegurando Exacto. trabajos de los gremios y eso. Políticas más sociales, digamos. Claro. Que busquen un poco de justicia más que las de esos tiempos. Esto en pleno post-crisis de Wall Wall Street. Por supuesto, sí, también. Eso es un buen dato, ¿no? Que como que podemos ver que las grandes revoluciones no se han dado en épocas de bienestar social, sino más bien en épocas de crisis donde las costillas se veían, ¿no? Podemos decir. Y revoluciones de todo tipo, porque ahí también un año después de la creación de la República Popular, de la República Socialista de Chile, también asume Hitler como canciller de Alemania, así que... También, por supuesto, revoluciones que... básicamente revoluciones o contrarrevoluciones, podemos decir. Por supuesto, siempre hubo esa puja entre los países, dependiendo de las poblaciones y sus características, de los cambios sociales, sean para bien o para mal, ¿no? Sean ir al paredón o sean ir a caminar libre por la calle, ¿no? Así que como una breve historia, ¿no? Que duró un par de días, meses, podemos decir, dependiendo de desde qué aspecto se analice, ya que el mismo grupo de militares, como vos me comentabas, Fran, la otra vez, estaba peleado entre sí, así que tampoco es que hubo una organización sólida para decir hay un grupo que quiere plantear políticas concretas y las quiere llevar a cabo. Y vendría a ser como un breve acontecimiento que marca un poco la línea que seguiría de a poco la clase obrera, la clase popular o proletaria, podemos decir, chilena. Y en particular, ya acercándonos al tema principal de este programa, en 1970, si me permitís como línea de inicio para hablar de la época de Allende, el 4 de septiembre son las elecciones generales de Chile, en las que gana por un punto, gana entre comillas, ya que no se decidió con esa elección, el Frente Unidad Popular, o la Unidad Popular era el nombre de la coalición... La UP. La UP, exacto, en la que gana por un punto Allende, ¿no? Y que eso provoca que se tengan que ir a las elecciones justamente decididas por las cámaras del poder. Claro. Bueno, ahí el Congreso, debido a que había tan poco margen de diferencia, el Congreso tenía que emitir un voto de si se aprobaba o no la presidencia de Allende. Y tenés los datos más específicos, pero termina ganando Allende tanto en el Senado como en el Parlamento, y es efectivamente electo como presidente de Chile. No sé si tengo los datos puntuales, ¿no? Sé solo para comentarlo y para que se vea un poco también la escala de internas que habían, por ejemplo, en las cámaras en esos tiempos, pero tengo un dato cercano de que ganó por 153 votos más o menos Allende, claro, en las cámaras principales de esas dos de poder, ¿no? Y que hubo relativamente una gran diferencia porque por ahí la coalición en ese momento todavía estaba formada, se pudo formar un poco más sólida, podemos decir, ¿no? Claro. Porque luego Y esto también, Allende ya tenía un trabajo de bastantes años de participar en las elecciones. En las elecciones pasadas también había participado y creo que había quedado tercero, segundo.
También, sí, eso que me comentabas, que es como que fue progresivo el... Claro, sí, estuvo como participó en 5 elecciones como candidato antes de ser electo. Claro, es como que iba escalón por escalón, podemos decir. Si lo hablamos medio a lo criollo, como se dice. Así que ganan las elecciones, ¿no? Principalmente decididas por estas cámaras principales de Chile. Y empieza a desarrollar su mandato en diciembre, más o menos, Allende. Y como primer punto, Fran, que acá ya te cedo la palabra a vos, ya que no te quiero robar texto tampoco, porque nos intentamos dividir un poco la información de las reformas o cambios sociales que intentó impulsar y que impulsó Allende, ¿no? Sí. Bueno, creo que de todos los puntos que tenemos, porque la Unión Popular lanzó su plataforma electoral y tenía unas 40 propuestas bastante importantes, pero de las que vamos a destacar, creo que las 2 más relevantes es la nacionalización del cobre, la estatización del cobre y la nacionalización de las industrias, y también todo lo que viene a ser la reforma agraria, redistribuir las tierras del campo. Exacto, sacarle las tierras, ponerle un límite y sacarle las tierras que claro, simplemente acrecentan más el capital de los como renta ociosa, algo parecido a eso. Exactamente, sí. Tratar de ponerle un límite al capital desmedido, podemos decir. Claro. También, para ir lineando, se creó en cierto momento, ya para el año 72, si no me equivoco, unas juntas de abastecimiento y control de precios, ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las medidas de Allende era todo esto de poder asegurar el bienestar a todas las familias. De las propuestas que tenía, una muy importante, que fue hablar a distintas universidades del mundo durante su campaña, es todo el tema del medio litro de leche diario para todos los niños y niñas de Chile. Porque es como algo que en distintas familias de escasos recursos no se podían permitir y afectaba negativamente al desarrollo de las personas de ese hogar. También empezaron a ofrecer medicaciones y exámenes médicos gratuitos. No sé qué tanto el tema del tratamiento, pero sí por lo menos los exámenes y los medicamentos. Se entregó... Se promovió obviamente la educación pública y gratuita y asimismo también para todo el nivel inicial, primero que nada, todo el nivel inicial se volvió público y aparte se empezó a garantizar también el desayuno para todos los estudiantes. Eso es en ese palo de la alimentario y bienestar así físico. Paulatinamente a eso, también para uno de los puntos que ahora voy a tocar, pero antes voy a desarrollar esto, con toda una crisis detrás, ¿no? Con un bloqueo económico del país, que en el continente en ese momento era el más poderoso de todos, Estados Unidos, igual un gobierno, si se lo propone, puede tener una agenda social aún teniendo un bloqueo económico, ¿no? Como vos me decís, garantizar que es que en la mesa esté el medio litro de leche concreto. Y garantizar eso con un bloqueo económico te dice ciertas cosas, ¿no? Un gobierno que dice que no hay plata y que por eso hay niños que se tienen que quedar sin comer es una cosa, pero otra es con un bloqueo que te saque más del 100% de las posibles ganancias, puedas garantizar una agenda social como la que planteó Allende, ¿no? Es claro. Importante destacarlo. Y bueno, justo esto hablando de las juntas de abastecimiento y control regulatorio, la función principal era que se evite la especulación comercial, porque obvio que en medio de una crisis va a haber inflación, que quiere decir que van a subir los precios. Entonces, Allende y su gabinete propusieron todas estas juntas de abastecimiento y control de precios, donde se ofrecía a un precio fijo distintos insumos así alimentarios. Aparte de eso, para el resto de comerciantes del país, se eliminaron los impuestos sobre los alimentos, o se reducieron por lo menos. Y bueno, justo esto de las juntas de control de precios, estamos viendo ahí que en ese tiempo, desde los años 60 hasta el año 1975, en Chile se usaban los escudos como moneda,
era el nombre de, así, no sé si ahora es el peso chileno, creo que sí. Me parece que sí. Pero en ese tiempo, antes del 75, era el escudo y un pollo entero en las juntas ahí de control de precio te salía 35 escudos. Eso, una medida. Tendríamos que ver qué tanto, no sé, en comparación al peso, en comparación al dólar. Claro, es un punto muy importante. Claro, o ver sueldo de un obrero, así, promedio, de un minero. Claro, por supuesto, sí. Sí, no vamos a decir tampoco que cobraban 0,1 escudo, ¿no? Claro, Eso ya si no, no servía de mucho. Si no, no servía de mucho el pollo a ese precio. Así que importante, ¿no? Desarrollar un poco como hacemos en este programa, intentamos, ¿no? No me voy a dar el mérito de hacerlo bien. Dar primero los datos y después dar ejemplos concretos. Eso está bueno para que nos vayamos ubicando de a poco en el contexto en sí. Y ahora, después de desarrollar, ¿no? En estos efímeros 3 años que se desarrolló y se intentó desarrollar toda esta agenda social por parte de Allende, vamos a ir un poco englobado, Fran, con los contras o con los errores, ¿no? Que hubo durante el gobierno de Allende. Para comenzar, por ejemplo, lo que ya decíamos, una hiperinflación detrás, un bloqueo económico detrás, que quitaba exportaciones, importaciones, es decir, dejaba en carencia total el comercio y las posibles ganancias que eso podría haber conllevado, ¿no? Que podrían haber hecho un poco más flexible quizás la agenda que tuvo Allende tan apretada, ¿no? De decir cómo vamos cada peso, cómo distribuimos cada peso, ¿no? Que es una de las discusiones de los presidentes, ¿no? Si primero vamos por las cosas externas, no hay que olvidarnos de toda la intervención estadounidense y europea. En Europa se propusieron sanciones y bloqueos comerciales. En Estados Unidos directamente un embargo total. Todas las empresas estadounidenses no iban a tener ninguna deducción de impuestos ni nada si se iban a Chile, iban a tener problemas con el comercio. Ahí era la presidencia de Nixon y también había mano ahí. La idea de los estadounidenses era intervenir en las elecciones para que gane el segundo candidato, así que era de un partido independiente, me parece. Sí, creo que sí. Y cuando gane este candidato, iba a anunciar de vuelta a elecciones, iba a renunciar cuando gane. Como vieron que no, pusieron en plan la segunda fase del proyecto Fugelt, que bueno, es como se le llama a todo este plan de acción que tuvo Estados Unidos en Chile desde en la época de Allende. Todo esto, ministros como Kissinger que estuvieron involucrados, y esto que recién se da a conocer así formalmente de parte de Estados Unidos en 2021, cuando declasifican los archivos de la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Exacto, cuando quedaban pocos testigos, cuando casi todos estaban lamentablemente bajo tierra, ¿no? Ahí apenas es cuando sale justamente a la luz estos movimientos de corrupción y de planes contrarrevolucionarios, ¿no? Y hay un punto importante, Fran, que comentabas, que me parece puntual, que acá lo tengo anotado, ¿viste? Como te digo, yo te digo ciertas cosas detrás de cámara, pero me cuesta organizarlas después, entonces ahí vamos de a poco con la naturalidad alineando. Uno de los generales, no sé si ponerlo tan afín al gobierno de Allende, pero discursivamente, por lo menos, y de posición firme, podemos decir, entre comillas, por supuesto, es que asesinan antes de que asuma al general René Schneider, ¿no? El 25 de octubre, que se planteaba en una postura muy constitucionalista, muy exacto, seguidora del orden democrático. Por supuesto, con un discurso, ¿no? Lineando más a respetar el resultado de las elecciones, ¿no? Si ganaba Allende, como él decía, vamos a respetar al presidente y lo vamos a defender, ¿no? Y uno de los blancos en este plan que decías, ¿cómo era el nombre? Discúlpame, que dijiste del plan. Kissinger, no, el proyecto Fugelt. El proyecto Fugelt, si querés establecer una generalidad ahí, ¿no? Uno de los planes, quizás antecedentes o en pleno desarrollo, era quitar a los posibles defensores de Allende, sean lineados con él o sean, como vos decís, constitucionalistas que estén de acuerdo en una paz en Chile, justamente, concreta, ¿no?
Y en uno de esos planes es que matan a René Schneider, y relacionado con esto también, lineando por ahí, es la constante presión por parte de los grupos militares, casi todos, diría yo, son una pequeña fracción de unos cientos nomás, que estaban, por lo menos eran constitucionalistas, ¿no? Pero que durante todo el gobierno de Allende apretaron a este mismo, ¿no? Y ahí quiero desarrollar un error relacionado, ¿no? Tratando de organizar toda la información que tengo en mi cabeza y en la libreta. Uno de los errores que realiza Allende es no purgar, aclaro, antes que me digan por ahí stalinista, antes que me acusen de, como dicen, infame, como dicen las personas que no conocen, ¿no? Le dicen infame a Stalin por las purgas principalmente, supuestas por supuesto, es no purgar o no jubilar a esos generales del ejército que eran comprados por el capital, ¿no? Porque justamente uno de los planes, uno de los aspectos que abarca el capital financiero es comprar a las personas, ¿no? Decir, primero vamos a ver si lo podemos sobornar a para que sea nuestro lacayo, y si no, como esto es el pensamiento simple de Estados Unidos, que lo podés ver, matamos ese objetivo, si no se deja comprar, ¿no? Y eso fue uno de los errores, Fran, que podemos listar, podemos hacer una lista de la época de Allende, ¿no? Claro. No sé, algún otro para comentar por tu parte. Sí, otro factor externo. Bueno, también Allende no iba a plantearse endeudarse con organismos internacionales. Obvio que todo el tiempo una de las tres formas de crear en el sentido de traer dinero a un país, una de las formas es pedir prestado. A veces es a otros países, a veces es a instituciones privadas, ese es el mayor caso para la mayoría de los países, pero hay veces en los que también es a organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. El tema con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, nosotros tenemos buena historia con él en Argentina, es que para que todos los otros países, todos los otros capitales privados, te dicen, bueno, te prestamos plata, pero nos devolvés con 400% de interés. Exacto. Entonces tenés países que viven endeudados 200 años. Nosotros nos endeudamos por primera vez en la primera presidenta argentina, como en Rivadavia. O tomamos más deuda para pagar deuda histórica. Anteriores, claro. Claro, pero el Fondo Monetario Internacional te dice, no, nosotros no te hacemos con tanto interés, pero tenés que reestructurar toda tu economía. Exacto, y los planes sociales, ¿no? Claro. Porque por ahí es distinto. Nunca el FMI le prestó plata a un país que, por ejemplo, planteara una reforma radical, no sé, una reforma agraria completa. Claro. Te dicen, mantenete al margen de las reformas que favorezcan a los Necesitan trabajadores. así un, entre comillas, libre mercado, que no haya impuestos para empresas, que haya todo un régimen así de grandes inversiones. Son como las condiciones para que te apruebe un fondo el FMI. A poco interés, que eso es lo bueno que se le podría decir a los préstamos del FMI, que son a muy bajo interés, a diferencia de otros países o otros capitales privados. Allende no iba a endeudarse con el FMI y de hecho renunció a la deuda que tenía anteriores presidencias. Como acá hay algunos candidatos que también plantean eso y hay otros que dicen no, tenemos que seguir pagándola. Por supuesto, sí. Ese es un punto importante, de que tampoco iban a agregar una dinamita más a la bomba que se estaba gestando en Chile, claro. ¿no? Con todo este plan de Estados Unidos. Sí, en medio de crisis petrolera con la OPEP, 1973, ya en el auge, ahí venían primero de la guerra de 1967 entre Israel y distintos países así de Medio Oriente, y después toda la crisis petrolera que hubo en el 72, 73. También, sí, por supuesto, el contexto internacional firmó mucho fue uno de los factores principales del final, ¿no? De todo el proyecto este. Y también, Fran, como último, antes de irnos a la pausa, porque ya habrá durado bastante este primer bloque y por el tiempo, creo que vamos a tener que dejar y tocar este punto y dejarlo para rellenar, para completarlo, no vamos a decir relleno, para completarlo en otro momento, Fran.
era un poco también, ya que hablamos de las posiciones internacionales, no sé si desarrollaste un poquito, que lo habíamos hablado fuera de cámara en algún momento, sobre la posición de la Unión Soviética, que me parece importante decir para ir lineando cómo fue un factor que quedó por ahí, podemos decir, no sé si tenés un poco de información. Bueno, Allende era proclamado marxista, aplicó obviamente la Unión Popular, era más que nada socialdemócrata, no iban a hacer ningún partido de vanguardia y tomar el poder en una revolución. Planteaban el camino democrático para llegar al socialismo. Lo llamaban el socialismo a la chilena. Se planteó como una tercera posición entre distintos regímenes ahí del mundo que eran proclamados también socialistas, como la Unión Soviética o la República Popular China. Allende entonces se distanció de estos otros estados y justamente por eso era como esa especie de tibieza también hizo que fueran menos propensos a ayudarlo en tiempos de necesidad. Obvio que igual la Unión Soviética ofreció así máquinas de arado, alimentos, distintos materiales así de ayuda humanitaria en todo este contexto de crisis, de las juntas de control de precios y de todo, contribuyeron a eso, pero las inversiones que hicieron eran menores que las que eran realmente necesarias. Exacto, eso también tiene que ver, en ese momento estaba en el poder, contextualizando un poco la Unión Soviética, Brezhnev, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero Brezhnev era el apellido, ¿no? Y por ahí sí, como decís, Fran, es como que esa distancia que siempre hubo, invertimos, ¿no? Es un proyecto social, pero nos mantenemos hasta ahí, ¿no? Eso también pasó mucho con movimientos que se gestaron en Latinoamérica. Por darte un ejemplo, las guerrillas. Es otro plan, es otro contexto, pero siempre hubo con la Unión Soviética esa cierta distancia, ¿no? Como que se estaba empezando a gestar de a poco lo que llevó, por ejemplo, a la disolución de este mismo país, ¿no? Como que se fueron alejando de a poco del proyecto socialista de base, por el que habían hecho toda una revolución, ¿no? Armada. Y me parece importante decir esto, no vamos a catalogarlo, por supuesto, como un abandono, porque no hubo inversión, hubo apoyo y eso contribuyó mucho, pero siempre jugó un papel de distancia entre ellos, así que eso también contribuyó bastante al resultado final de Allende y de su proyecto. Así que nos vamos a la pausa. Vamos a ir, en este caso, como ya dijimos, como ya lo tenemos previamente armado, lo pudimos traer por suerte. Es una de las cosas por el que me refería de alinear los planetas. Un planeta podría ser preparar un corto. Así que nos vamos a ir a una pausa de un corto ahí de 5 minutos. Tenía planeado 10 minutos. No sé si se va a hacer muy largo, ahí lo vamos a hablar con Milagros. Pero un corto en el que habla Allende, ¿no? De su último discurso. Solo que en este caso pudimos encontrar unos cachitos más del que él habla y que aporta un poco, ¿no? A la narrativa, porque de pasar, por ejemplo, de que se escuchan que pasan soldados así hablando, que pasan personas hablando al lado del micrófono de Allende, se escucha una tibieza de repente, ¿no? Es como que va desarrollándose a poco. Así que veremos cómo lo organizamos, pero nos vamos a la pausa y ya regresamos, Fran. Dale. Le salva el presidente de la República. Desde el Palacio de la Moneda, informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En estas circunstancias, llamo sobre todo a los trabajadores que ocupen sus sitios de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan calma y serenidad. Hasta este momento, en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y según me ha informado el jefe de la guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso, yo estoy aquí en el Palacio del Gobierno y me quedaré aquí
defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Lo que deseo fundamentalmente, esencialmente, es que los trabajadores estén atentos, vigilantes, que eviten provocaciones. Y como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, que espero sea positivo, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido, que es expresión de la voluntad ciudadana, que cumplirán con la doctrina que prestigió a Chile y lo prestigia por el profesionalismo de las Fuerzas Armadas. En estas circunstancias tengo la certeza de que los soldados sabrán cumplir con su obligación. De todas maneras, el pueblo y los trabajadores fundamentalmente deben estar movilizados activamente, pero en sus sitios de trabajo, escuchando el llamado que pueda hacerles y las instrucciones que le dé el compañero presidente de la República, para decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor. Con Pacho. Siguiendo con el tema, acá con el compañero Francisco, nos habíamos quedado en un poco los contras que tuvo el gobierno, los problemas, ¿no? El gobierno de Allende. Y para completar un poco lo que quizás dejé incompleto, es relacionado con las purgas al ejército, ¿no? Que fue necesario un trabajo completo en el ámbito militar del ejército, digamos. Primero, deberían haber, como ya dije, removido los principales altos mandos militares que fueron comprados por el capital, por los Estados Unidos básicamente, por el dinero, y también una reforma a la educación misma del ejército. Porque no, lo resumo así, como un ejército que se respete, vamos a decir vulgarmente, un ejército que se respete se va a vender por unos pocos dólares, imagínate. El general se vende y los soldados lo siguen. ¿Qué clase de educación le están dando al ejército? ¿Qué le dan? ¿Qué educación de seguir como básicamente, disculpen la expresión, pero como un perro las órdenes, como del dueño? Y ese general también tiene un dueño, que es el capital. ¿Y quién maneja el capital en ese momento y ahora? Los Estados Unidos, las principales empresas estadounidenses. Entonces faltó también impulsar de buscar como principal objetivo reformar completamente el ejército y que el ejército se eduque en el antiimperialismo, en el nacionalismo de verdad, en la defensa de la patria, en contra de la injerencia extranjera y en los valores humanos. Que como varias veces ya relacionamos en este programa con el presente de la Argentina, muy palpable está hoy, ¿no, Fran? Cómo por un sueldo, cómo tapados, como históricamente todos los países en general que juegan con el capital, los ejércitos específicamente de estos países que están con el capital, siempre se tapan con las acciones violentas. Cuando golpean a un jubilado, como bien se ve hoy en día, o cuando golpean por una persona que pide pan, siempre dicen, yo seguía órdenes nomás. O siempre dicen, esta es una orden, no, yo la sigo porque yo no tengo cerebro para pensar en algo, tener una decisión propia, ¿no? Entonces ahí se puede plantear un cambio de educación al ejército. Y ahora, Fran, te cedo la palabra, ya hablé mucho, me copé 1 minuto y pico, así que te cedo la palabra para que sigas desarrollando un poco esto. Sí, bueno, el tema del ejército no estoy tan informado, pero sí que ya había, no es obviamente solamente un plan de Estados Unidos el golpe, sino que también es algo que se da entre capitales chilenos y también sectores acomodados de los funcionarios públicos y del ejército. Una de las medidas del gobierno de Allende es recortar todos los viajes a funcionarios que no sean por motivos necesarios del Estado, bajar los sueldos, eliminar todos los puestos de asesores que no sean funcionarios de por sí, sino que sean de secretarios de otros funcionarios públicos.
baja de sueldos a los funcionarios públicos y bueno, me imagino que genera una especie de malestar no solo en el sector privado, sino también en el propio sector público que ya estaba establecido, como una aristocracia ahí del gobierno. Básicamente, sí, exacto. ¿Tenías algo ahí de respecto a esto de un poco de las internas específicas de los movimientos que se desarrollaron en contra de Allende dentro de Chile? Sí, o sea, por un lado tenés las secciones sublevadas del ejército que eventualmente terminan tomando Valparaíso y posteriormente la capital en el 11 de septiembre de 1973 cuando derrocan el gobierno de Allende. Pero también anterior a esto, también hay muchos grupos que se organizan de forma autónoma y que a veces en realidad sirven para enmascarar operaciones encubiertas de otros países en Chile. Como viene a ser el movimiento Patria y Libertad, que bueno, un movimiento así social bastante de derecha. Su objetivo era derrocar a Allende porque su creencia es que iba a destruir a Chile. Así que constantemente durante meses, durante años, estuvieron haciendo atentados, construyendo redes de tráfico y obviamente cometiendo así crímenes como atracos y secuestros de armas para sustentar su movimiento. Y bueno, justamente a partir también ahí donde estos movimientos son los que después van y asesinan a distintos funcionarios del gobierno de Allende. Relacionado con eso, Fran, esto lo escuché nomás, te aviso, lo leí en varias páginas, pero no sabría aseverar cuál era la organización, pero sí, hubieron muchas organizaciones en particular, estaban vinculadas, por supuesto. No sé si puntualmente, creo que tenían un nombre como haciéndose pasar de una izquierda, pero el mismo grupo ese que, si no me equivoco, no quiero, esto lo digo entre comillas, porque no sé si el relato sería puntualmente así, para asesinar al general Schneider, justamente, si no me equivoco, un grupo de personas se atravesó justo al frente de su auto en el que él iba, y empezaron a golpear justamente el auto y en un momento cuando Schneider quiso sacar su pistola le dispararon. Y ahí es cuando lo hieren y que posteriormente muere, ¿no? Y justamente relacionado con eso, este grupo como que le hicieron pasar un nombre, ¿no? Izquierda, que no lo voy a decir porque la verdad no me acuerdo. No puedo decir algo que no existe, ¿no? Pero digo, hicieron pasar como que el grupo era un movimiento de izquierda como violenta, por decirlo así, ¿no? Claro. Y que, como vos bien decías, detrás de estas muchas organizaciones, como esta Patria en Libertad, se esconde al final esa tan llamada corrupción, ¿no?, de un país. Ahí es donde está el verdadero cáncer, podemos decir, de un país, como lo es los movimientos que al fin y al cabo financian y organizan las grandes oligarquías de los países y en particular apoyadas firmemente por los Estados Unidos, ¿no? Así que podemos pasar, Fran, creo, no sé si quedaba algo más, al golpe del 11 de septiembre. Y bueno, tenés todo esto de que durante este último tramo en plena crisis ahí de 1972-1973, empieza todo lo que es la fuga de capitales, el paro de capitales. Los propios capitalistas, los dueños de medios de producción y distintos lugares de trabajo, obviamente no están de acuerdo con las medidas, mucho menos con la reforma agraria, que expropia un montón de tierras que durante muchos años le perteneció a pocas personas. No estaban tan contentos, los gobiernos exteriores tampoco, y fomentan lo que es no necesariamente una fuga de capitales, pero sí un paro de capitales. De la misma metodología en la que si un grupo de trabajadores hace paro, se puede hacer a la inversa y que el dueño haga paro y le diga a sus trabajadores que no hagan su trabajo. Y de esa forma afectan a la economía. El más grave de todo fue el paro casi completo del sistema de transportes y de correos. Que, bueno,
hubo sectores que se rehusaron a seguir el paro de sus jefes y siguieron entregando paquetes, pero hubo otros sectores que directamente hicieron así obediencia y paralizaron la economía de cierta forma, porque si no hay logística de transporte, no podés traerle alimento a todas las partes del país o los materiales necesarios para la educación o la construcción o la salud. Un desabastecimiento total, prácticamente. Claro, sí. Justamente lo conecto, que ya te había dicho fuera de cámara fuera de cámara, como si fuera un programa ahí bien armado, parece, de la tele ya. Te había comentado, Fran, que me recuerda a mí, me remite, quizás para ayudarles a entender, o quizás como una simple anécdota, como en la época de Cristina, de esos llamados paros de 4x4, ¿no? De que cortaban las rutas unas camionetas 4x4 de camiones. Me remite a mí un poco a la época justamente de los últimos años de Cristina, donde, como ya comentamos en un video, se había peleado con Clarín principalmente y con un gran sector de la sociedad rural, ¿no? Y estos hacían paros y se movía la voz como los famosos paros de 4x4, donde justamente había plata de por medio cortando las rutas, ¿no? Justamente me remite un poco a eso como comentario. Claro. Pero bueno, esto a muy gran escala. Por supuesto, en todo el país prácticamente. En todo el país y en todas las industrias, lo que viene a ser la logística. Y bueno, toda esta inestabilidad, obvio que perjudicaba la imagen del gobierno de Allende, porque no era capaz de hacer nada con todos estos temas. Y bueno, esto sumado también a un incidente que hubo con el general que sucedió a Schneider, que fue Prats, el general Prats, que también tuvo un incidente donde estaba conduciendo por las calles de Santiago y había un auto enfrente donde tenía así como distintivos de Patria y Libertad, y empezaron como a hacer señas, esto según la declaración de él, y empezaron a hacer señas. Entonces, preocupado, bajó el vidrio, empezó a gritarles, le empezaron a gritar de vuelta, sacó su arma y disparó contra el conductor, que resultó ser una mujer afiliada a Patria y Libertad, pero no sé si encontraron armas o algo, pero como de repente casi lo linchan, de no ser porque justo un taxista estaba por ahí y le dijo que lo llevaba hasta el Palacio Presidencial. Pero bueno, presentó su renuncia y todo, Allende no se la concedió y le dijo que siga estando de ministro de Defensa. Hasta unos meses después, cuando el 11 de septiembre, se sublevó la Marina y el Ejército y, bueno, tomaron el Palacio de la Moneda, que viene a ser la Casa Rosada chilena. Básicamente. Corregime si estoy mal, Fran, pero puede ser que Prats días antes se le concedió la renuncia y justamente Pinochet había quedado en su puesto, ¿o estoy confundido? Claro. Fue algo así el movimiento, como que Pinochet había quedado en esas posiciones ahí del el último escalafón militar. Claro. Me parecía así, tenía dudas. Por supuesto, estas clases de detalles no las investigo bien, ¿viste? Y ando ahí reculando, como se dice un poco, pero sí, recordaba algo de eso. Y estos son, como bien decías, muchos de los movimientos, de los planes que se tienen para derrocar a los gobiernos progresistas, ¿no? Que uno dice, no, pero hay gente manifestándose. No, por supuesto que no. Pasamos al golpe de Estado ahora sí, Fran. Sí. No sé si quedó algo suelto por ahí, ¿no? Creo que no. Creo que está cubierta esta parte. Sí. Perfecto. Bueno, como bien comentaba Fran, el 11 de septiembre se organiza, se sublevan, como decíamos, y como... No estoy seguro, yo estoy jugando por lo menos con los dados, ¿no? Me está pasando ahora mucho. No estoy seguro, pero en la primera parte del audio que ustedes habrán escuchado, que escucharán, comenta, sí, creo que era en la primera parte, comenta de las primeras sublevaciones en Valparaíso, Allende. Claro. El audio. Él es de Valparaíso también. Ah, esa no la sabía, Fran, ¿eh? Ahí, sí, por ejemplo, ahí otra vez me mataste. Una de sus casas natales. Ah, está. Bueno, él justamente en el audio comenta de las primeras sublevaciones, que vendrían a ser a las primeras horas de la mañana, si no me equivoco, en el que él decide, como bien dijo en un momento Fran, decide irse junto con su gabinete, podemos decir,
personas Sí, cercanas. sí, su guardia personal. Su guardia personal, sí, y por ahí, por lo que leí también, algunas personas que habían ya en el mismo palacio, que por ahí se quedaron, decidieron resistir justamente a esta Casa Rosada chilena, ¿no? Como dijo Fran, y se instalan, o se atrincheran, podemos decir, a cierta hora después de las primeras sublevaciones, y ahí es donde comienzan los bombardeos al Palacio de la Moneda, luego de unas horas. Sí, bueno, o sea, una de las últimas fotos de Allende es él entrando ahí al Palacio de la Moneda con su Kalashnikov firmada por Fidel. Esa no la recuerdo ahora, Fran, ¿eh? Esa foto. Entra con un rifle. ¿Con un claro. rifle? No la recuerdo, ¿eh? Esa es una de las últimas que se tiene de Allende en vida. Y bueno, justamente en pleno bombardeo está... Después hay fotos de días después del bombardeo, está toda así chamuscada el Palacio de la Moneda. Sí, en el video, justamente en las fotos que hay de fondo, dejamos una foto en la que se puede ver, poco tiempo, porque todavía se veía como que habían pequeñas llamas adentro del palacio, se puede ver cómo quedó, como vos decís, todo chamuscado, todo hecho carbón, un palacio de carbón era prácticamente, Sí. En el estado en el que lo dejaron. Y más o menos, también para agregar a esto que comentaba Fran, tengo el dato de que por ahí en total, ¿no? Quitando Allende, por supuesto, eran por ahí unas 50 personas instaladas en el Palacio de la Moneda, desde el principio de la Resistencia, ¿no? Antes que empiecen los bombardeos, los primeros bombardeos, ¿no? Eran unas 50 personas, por ahí tengo el dato, no sé si estoy en lo correcto, más o menos. Sí, no sé, no estaría tan informado, no sabría decir tampoco cuántas horas estuvieron ahí. No, sí. Pero, bueno, fue como un asedio a la Casa de la Moneda, estaban desplegados todas las unidades del ejército. Por supuesto, sí. Hasta había tanques, había aviones por toda parte del cielo bombardeando la Casa de la Moneda y la plaza. Y bueno, es como todo un operativo así para asediar esa casa. Esa casa tan infame en esos momentos ya, ¿viste? Porque era casa de un socialista, ¿no? Bien, más o menos sí, como bien dio el panorama, Fran, ese es el escenario, ¿no? Que se vive durante horas, en el que Allende resiste. Y acá no sé, ahí es en el único punto donde podemos tener una diferencia, Fran, que la otra vez te comenté en chiste, era de la muerte de Allende, ¿no? Pasando ya directamente. Se dice por un lado, ¿no?, que se suicida, como me habías comentado en algún momento. También es una teoría, ¿no? Porque estamos en teorías, quedamos en teorías. Y por el otro, que lo matan, justamente. Fidel, uno de los audios que tenía pensado dejar, pero como se va a alargar mucho y ustedes puede llegar a sonar algo aburrido, ¿no? Tantos minutos de pausa o de video. Hay un audio donde Fidel explica un poco su versión de los hechos en el golpe contra Allende. Y él comenta que Allende muere luego de un disparo en el estómago y un último disparo en el pecho, que lo tiran en un sillón, ¿no? Cuando ya empiezan a subir al primer piso, vendría a ser del Palacio de la Moneda. No me acuerdo ahora cuántos pisos tenía, creo que uno nomás. Sí, o sea, tenía 2 pisos. O sea, pisos. tenía la planta baja y claro. Piso arriba, me parece. O puede que haya más, pero... Claro, es decir, sí, ahí también hay otra cosa que yo antes le decía segundo piso, el otro piso aparte de la base principal. Tipo, pero... planta baja, primer piso, segundo piso, claro. Claro, pero después algunas veces me corrigieron más los que me Sí, decían... cambia por el país, le dicen de forma distinta. A mí lo que me pasó es que acá en Esquel Chubut me decían las dos versiones, ¿viste? Me encontraba personas que me decían así. Entonces, bueno, un piso más encima de la planta baja, ¿no? Cuando ya empiezan a subir, cuenta Fidel que lo terminan matando Allende y que ahí es donde empieza a aflojar un poco la defensa, cuando ya quedan pocos guardias y pocas personas resistiendo, ¿no? Pero también la otra versión es que cuando van subiendo, Allende decide dispararse contra su cabeza. Así que, no sé, Fran,
¿Qué onda con eso? No sé si vos tenés algún dato más respecto a la muerte de Allende por ahí. Sí, o sea, ese es como el informe forense que da Carabineros después de toda la batalla. Bueno, por un lado, ahí puedo comentarte, ¿no? Que tenemos dos versiones. Fidel se respalda principalmente en el hecho de que su embajada fue atacada y que el... ¿Dónde es que leí? Me parece que en el medio Granma, no sé si lo conocés, de Cuba, Granma, comentaba un poco en una nota que le hacían, no sé si a Fidel era o a algún otro participante de ese momento, comentan que justamente la hija de Allende va a la embajada cubana luego de ir al Palacio, ¿no?, de la Moneda con su papá, y que su papá la mande a la embajada cubana. Dice que ella fue y pasó la versión un poco de los hechos hasta ese momento. No en la muerte, por supuesto, de Allende, es decir, es antes que empiecen a bombardear. Pero Fidel se respalda en que hubo información por ahí inicial por parte de la hija de Allende, pero después que tenían por ahí información al estar más o menos cerca por medio de su embajada. Él dice, según eso, que lo matan a Allende, pero por supuesto queda en teorías, ¿no? Pero, por lo menos, si me permitís una afirmación, yo creo que el hecho de que él ya haya aceptado que lo iban a matar de una u otra manera, porque si él, esto ya lo sabés igual, pero si le ofrecieron la opción de irse, o él tuvo la misma opción de irse, es decir, cuando él veía ya los últimos días, que por supuesto lograba ver un movimiento extraño, probablemente, él se podría haber ido al exilio, ponele. Pero como sabemos, la orden era matarlo directamente. Así que por lo menos, digo, yo creo que una persona que en su posición muy probablemente ya habría aceptado, y aceptó al final, su decisión de morir prácticamente al irse al palacio, a trincherarse. Pero, sí, bueno, no sé si ahí sale en el audio que pusiste, pero en ese discurso que da ante Radio Magallanes dice que ante ese momento de la historia va a pagar con su vida el precio del pueblo. Exacto. Pero por supuesto somos humanos, ¿no? Digo, uno puede hablar muchas cosas. Como le hablé a Milagros, uno puede idealizar mucho al Che, por ejemplo. Pero el Che tenía miedo, Allende, y todos tenemos miedo, ¿no? Y, por supuesto, encontrarte frente a la muerte es un momento crítico y que no se puede hablar así nomás. Claro. Solo el que ha estado cerca de la muerte puede a lo mucho hablar en esas condiciones, pero no conocemos a nadie así. Pero, por supuesto, quedan teorías. No podemos aseverar nada, porque, como dije, somos personas, nos podemos asustar y, por supuesto, frente a la muerte todos nos vamos a asustar, es imposible no asustarse. Así que esas son las dos versiones, ¿no? Yo, por lo menos, me quedaría con la que lo matan, pero lo dejamos ahí también. Me gustaría comentar como dato, Fran, para agregar a esto, para agregar en realidad al programa anterior, ¿no?, que hablamos de Inti en particular. En la resistencia en el Palacio justamente estaba Augusto Olivares, un periodista chileno, ¿no?, asesor. Era director de la Televisión Nacional de Chile, justamente. Estaba en una posición más o menos importante respecto a los medios de comunicación, que le había hecho en el año 69 una entrevista a Inti Peredo, que lo comentamos en el programa anterior, y él murió junto a Allende, ¿no? También acá se dice, lo iba a omitir, pero también se dice que se suicidó, ¿no?, que se disparó en la cabeza cuando empezó el asedio completo al Palacio, pero también queda ahí entre medio. Pero bueno, es un dato, él murió, digo al final, él falleció, entonces no sirve mucho especular ya en este punto de nuestra historia, ¿no? Pero es como conectándolo con el programa anterior lo comento, ¿no? Muchos personajes que dieron la vida y que por Allende, por su gobierno y por el socialismo en sí, como la misma figura en sí de Allende. Ahora, Fran, te dejo ya la palabra de vuelta, un poco sobre la persecución, ¿no?, posterior en el pinochetismo, que justamente Pinochet asume luego de tomar el Palacio de la Moneda, o de dejar en ceniza el Palacio de la Moneda, mejor dicho. Cuando asume Pinochet empieza una persecución a todos los líderes, líderes principales de los sectores progresistas de izquierda, básicamente, en Chile. Sí, o sea, básicamente, como todo gobierno totalitario, una separación de
quienes están bien, quienes están mal, persiguen a todos los que estén mal, aunque no necesariamente estén perjudicando activamente al Estado, sino que son un peligro ideológico. Ahí con Pinochet se reactiva mucho lo que es la central y la DINA, todas estas unidades de inteligencia, que bueno, organizan así miles de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas o en todo caso todo lo que viene a ser el exilio forzado de decenas de miles de personas también. Tenemos ahí también persecución a personalidades ahí famosas, no sé si querés mencionar a Víctor, sí, exacto. Una de las, como recomendación, ya que es de los más resonados, ¿no? Porque si vos buscas testimonios como acá, ¿no? Pero si vos buscas testimonios de desaparecidos te encontrás con un montón de cosas, pero el principal nombre, ya que era conocido en Chile, se hizo conocido durante esa época y antes por su música, es Víctor Jara en particular, que es asesinado, como dijimos, el 16 de septiembre, si no me equivoco. Es torturado, es capturado por ahí el 13, si no me equivoco. Pasa un par de días capturado, ¿no? En el estadio... No me acuerdo ahora el nombre, Fran. No sé, el estadio... Sí, no, yo tampoco me acuerdo el nombre. Bueno, pero bueno, en un estadio su cuerpo solo es reconocido porque uno de los enfermeros que trabajaban ahí en la morgue justo reconoció el cuerpo y llamó a la esposa, que hasta ese momento no sabía nada de él, ya había desaparecido como por unos días. Sí. Entonces la llama, hacen como toda una operación para sacar el cuerpo de la morgue y lo entierran, ahí le hacen el cementerio. Y evitan que se vuelva un número más en la lista de detenidos desaparecidos que se quedan sin identificar. Que hay un montón también acá, como todo el movimiento por la última dictadura cívico-militar. En Chile también hay todavía muchas personas que siguen buscando a sus familiares o a sus amigos o personas o conocidos, compañeros del trabajo, de gremio, y siguen sin encontrarlos. Sí, Es como algo que también pasa en muchos países durante el último siglo. Y bueno, después también está todas las otras cosas que hizo el gobierno de Pinochet. Hicieron un cambio al programa de la economía, a diferencia del gobierno de Allende. Apostaron más a una economía más liberalizada, más de libre mercado, ideada por los Chicago Boys. Era como una escuela económica ahí de Estados Unidos. Creo que uno de los exponentes principales es Milton Friedman, un economista también liberal. Y bueno, involucra todo esto de revertir los cambios, privatizaciones, tanto de empresas productoras como de servicios. Pueden hacer las compañías de servicios o los hospitales o las universidades, que hasta ahora muchas siguen siendo privadas. También, bueno, durante su gobierno está todo el tema de lavado de dinero, que ahora hasta muy poco tiempo que recién ordenó un tribunal de Chile que se le expropia a la familia toda la plata que había conseguido Pinochet, que creo que acumulaban como unos 15.000 millones de dólares. Así en reservas que fueron así, era como toda una red de transferencias entre distintos funcionarios y bancos en otras partes del mundo, y fueron ahí como acumulando dinero que después, no sé si sabrán, pero en el año 1988 recién empieza todo el proceso del retorno a la democracia, y por las vías ahí democráticas, directamente desde el gobierno de Pinochet, se hace un plebiscito de si quieren que siga en el gobierno o si no quieren que siga en el gobierno. Gana el no, y en 1990 termina el gobierno de Pinochet. Durante ese gobierno hacen una reforma constitucional, que es la que sigue vigente hasta ahora en Chile. Hay un montón de casos así, de distintas cosas terribles que pasaron, pero eventualmente Pinochet queda libre, no se lo juzga,
Y bueno, murió hace unos pocos años Pinochet. Y murió tranquilo en libertad. En su casa, ahí por decirlo como un ejemplo también un poco vulgar, pero que se usa mucho, lo usamos mucho en este programa, murió tranquilo en su casa en Miami, frente a la playa. Tranquilo de todas las grandes cosas que hizo. De tanta plata que ganó por cada muerte durante su gobierno, ¿no? Al ser un pleno en la calle. Algo que capaz suena bastante cómico, pero todo esto de que hablábamos de los terroristas, todos estos grupos armados que estaban ahí involucrados en asesinar a funcionarios del gobierno o en participar en el asedio de la Casa de la Moneda, en el año 81 son todos indultados por servicios a la patria. Porque bueno, eran colaboradores del gobierno de Pinochet, entonces los iba a indultar. Y no sé si hubo un retroceso en eso, me parece que directamente quedaron libres todos y fin. Y se terminó la historia, y colorín colorado, estamos peor que nunca. Y bueno, obvio que hubo mucha menor inflación porque se cortó todo el presupuesto de todo, como es una medida así de este tipo de planificación no planificación económica. Se tomaron fondos con el FMI, que como habíamos hablado en la sección anterior, requieren liberalizar toda la economía, dar exenciones de impuestos, permitir así muchas grandes inversiones en el país. Y bueno, bajó la inflación, pero también subió el desempleo del 5% al 40% en 20 años. Sí, como se dice mucho, Fran, como ahora también lo estamos viendo, imagínense, todo esto lo que estamos diciendo es palpable ahora en la actualidad, en nuestra actualidad en casi todos los países de América. Salvo unos pequeños ejemplos, pero imagínate, por dar el ejemplo más llano, por decirlo así, más plano. Dicen, baja la inflación, por ejemplo, después que subió un 800%. Ponele. Ahí claro que baje, subió no sé cuánto, un montón. Más. Y bueno, obviamente que las estadísticas siempre se tienen que contrastar con distintas mediciones. Acá, bueno, no sé si ahora vos lo estabas viendo en economía, pero está este tipo de cálculo que es el ceteris paribus. El ceteris paribus, por lo menos le dice así. Que es como estudian los economistas, porque obvio que cuando estudias algo necesitas estudiar 1.000.000 de factores distintos. Entonces es mucho más sencillo y mucho más simple y mucho también más fácil de explicar si solo lo estudias así como cosa propia, sin nada involucrado en el exterior. Y eso es algo que cometen muchos economistas y por eso también fallan en considerar ciertos factores. Pero bueno, esto también en contraste a la cantidad de factores que también tenés que calcular para muchas cosas. Es como los problemas de física que los que dan en la escuela, por ejemplo, son muy simples, pero no toman en consideración la resistencia del aire o otros tipos de fuerzas que interactúan. Y obvio que es mucho más complicado. Y justamente por este tipo de cálculos así sencillos, también se dan cifras que no reflejan la realidad. Bueno, justamente relacionado con eso, Fran, el último punto, no sé cuánto habrá durado, pero la verdad bastante, parece. Me recuerdo una frase, no es puntual a esto, ojo, capaz que me estoy saliendo, no sé, Fran, si lo escuchás, porque no es respecto a la economía, pero escuché una canción dedicada al Che una vez, la escuché hace unos días en realidad, que decía, el problema de la sierra no se arregla desde el ministerio en la otra punta del país, se arregla de la misma sierra. Es decir, y me recuerda también, si quieren un ejemplo más cercano, no puede arreglar los problemas de Esquel una persona que haya nacido en un lugar tan lejano, y lo demuestra con las políticas, no puede resolver los problemas de Esquel una persona, más exactamente, un intendente que haya nacido en La Plata, imagínense. Qué lejanía, ¿no? No se puede plantear resolver una cuestión, no sé, resolver un problema económico, como vos decís, sin tener en cuenta todos los factores y sin estar adentrado justamente en la base principal, que vendría a ser eso, el refrán, ¿no? Que digo, esa especie de frase. No podés analizar una cosa sin tener en cuenta otras. No podés analizar la Tierra, en tal caso sin estar en la Tierra, ponele, por dar un ejemplo absurdo. Pero bueno, vamos cortando, Fran. Sí. Creo que cubrimos bien los hechos. Está bueno, te agradezco mucho por tu participación. Gracias. Espero que te sientas cómodo al sumarte al equipo, ¿no? Al sumarte al Somos Revolución, al ser ya pleno participante. Y quedaremos en armar un próximo programa por ahí en algún momento.
que se alineen no los planetas, sino que se alineen los horarios. Así que te cedo la palabra para que te despidas, Fran. Sí, bueno, muchas gracias por tenerme acá. Y bueno, me gustó mucho investigar del tema, ver también distintos testimonios de ambas partes, también tomar en cuenta la mayor cantidad de cosas para la investigación. Obviamente que hay una tendencia un poco más ideológica de un lado y del otro también, pero es contrastado con la realidad, podemos decir bien los hechos y creo que pudimos dar un buen análisis, por lo menos, con lo mínimo que fue. Justamente, sí. Eso es lo que dicen, hay que analizar las dos posturas, pero la otra postura mata, la otra postura se deja comprar. ¿Qué postura vas a analizar de la otra? Cuando se habla, ¿no? Porque dicen hay que escuchar a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo vas a escuchar a la derecha que mata todos los días? Y mata de hambre, mata directamente, viola derechos por todos lados y se deja comprar por la plata. Imposible, ¿viste? Entonces, por supuesto, vamos a tener una tendencia. Y antes que me olvide, lo último, Fran, tenés un medio, ¿no? Sí, en el que publicás. Después. ¿Después? Sí. Ah, ok. No, está bien. Solamente era como para que lo comentes un poco de que hay también, tenés, ya que sos parte del equipo, por supuesto, tiene una página acá el compañero. Tenés Sí. Rosa Bueno, del Sur. Lo comento solo para... Sí, yo iba a decir del Calibre, pero... Del Calibre también, discúlpame. Me estaba Bueno, olvidando. también participamos en otras cosas de la radio. Por supuesto, no te acaparo solo. No es que estás solo en Somos Revolución, tenés mucho más proyectos. Bueno, pero... Ya cortamos. Por lo menos. Entonces ya nos despedimos. Que tengan una buena semana y terminamos, Fran, con hasta la victoria siempre. Y socialismo o injusticia. O barbarie. Bueno. O barbarie. Ya, compañero. Compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima
para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban comprometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será de un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres, decirles que tengan fe. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor. Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.